Amén. Quiero llevarle entonces una palabra a ver si podemos, ¿cierto?, reflexionar esta mañana en lo que Dios nos quiere hablar para que, ¿cierto?, Él siga dirigiendo nuestras vidas. Son tiempos donde tenemos que, mi hermano, buscar su palabra porque es la dirección que tenemos en este tiempo. Amén. Los días se van poniendo cada vez más oscuros, los tiempos se van poniendo cada vez más complejos. Y lo único que nos va a mantener bien, mi hermano, en este tiempo, va a ser la palabra. Ella es, mi hermano, precisa, certera. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Tú y yo, si estamos, mi hermano, en la palabra de Dios, buscándola, siendo, cierto, escudriñados por ella, mi hermano, te aseguro que vamos a estar en paz en nuestros corazones. A pesar de las cosas que se levanten, nosotros buscando la palabra del Señor, buscando a Dios, ¿cierto?, en su palabra, vamos a poder estar alertas, atentos y, como les digo, claros, amén, de todo lo que se está viviendo. Nada nos puede conmover, nada nos va a sacar, ¿cierto?, de la paz de nuestro Dios si estamos caminando, ¿cierto?, a la luz de su palabra. Así que quiero llevarte esta mañana a que leamos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Amén. Damos entonces lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así el versículo 18 entonces, Primera de Pedro 1, 18. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Aleluya. Mi hermano, meditaba un poco, se nos está, ¿cierto?, llevando a que escudriñemos la palabra. Se abrió un grupo para escudriñar la palabra de Dios. Y hay ciertas preguntas que uno se va haciendo para poder escudriñar bien el libro, que uno, ¿cierto?, se va a empezar o comenzar a estudiar. Y cuando uno va a este libro, ¿cierto?, tiene que ir al autor primeramente, al que lo escribió. Sabemos que es el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu de Dios. Amén. Está inspirada por Él mismo. Pero usó hombres, ¿cierto?, puntuales. Amén. Y en esta carta puntual, específica, es el apóstol Pedro el que es, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esta carta. Es importante poder, ¿cierto?, entender quién era él. Fue uno de los íntimos, de los cercanos, cuando Jesucristo se apartaba para hablarle a algunos, porque no le hablaba a todos en momentos. Amén. Cosas íntimas, personales, Jesús se las hablaba a Pedro, a Juan. Amén. Pero no se las hablaba a todos. Pedro estaba siempre en medio de esas conversaciones o de esos momentos en cuando Jesús se abría en su corazón. Amén. Incluso para, ¿cierto?, encomendar la iglesia, que era la misión que tenía que abrirse, ¿cierto?, a través de los apóstoles para enseñar su palabra. La gran carga y el peso del liderazgo se lo llevó este apóstol, amén, llamado Pedro. El Señor le encomendó, ¿cierto?, que tenía que pastorear entonces las ovejas. Le dijo y le preguntaba si me ama, amén. Entonces empieza a dirigir la iglesia, en pocas palabras, amén. Empieza a pastorear el rebaño que se va a empezar a levantar luego que empiecen, ¿cierto?, a oír la palabra puesta en las bocas de ustedes, amén. Podemos ver entonces que fue un apóstol enviado de Dios. Podemos entender que fue el líder de la iglesia en ese tiempo, amén, que comenzó. Y también podemos darnos cuenta que era lleno del Espíritu Santo. Fue uno de los que se levantó en el momento en que vino la promesa del Espíritu de Dios
a la vida, ¿cierto?, de los discípulos, de los apóstoles en ese tiempo. Bueno, fue lleno del Espíritu de Dios. Pedro dice, y se levantó y predicó. Amén. Ya sin temor, ya después de haberle negado 3 veces, tal vez porque no estaba ese poder dentro de él, no estaba, ¿cierto?, Jesucristo en posesión, ¿cierto?, de su vida, de su corazón a través del Espíritu Santo. Pero luego que está la presencia del Espíritu de Dios en él, entonces se levanta, ¿cierto?, sin temor, con toda confianza empieza a predicar del Señor. Y no paró. Desde ese día no paró de predicar. Amén. Y muchos se volvieron en esos tiempos. Mi hermano es uno de los apóstoles que se puede decir, junto con los demás, que vivieron y sufrieron las cosas más terribles. Amén. Tortura, pasaron por cárceles, azote, cantidades de cosas que tuvieron que experimentar. Uno de ellos, como líder, tenía que ser Pedro, mi hermano, no como los apóstoles de hoy día, que a lo mejor se ven por ahí, ¿cierto?, más resguardados. No, él no tenía ningún resguardo, al revés. Lo único que tenía en su corazón era, ¿cierto?, el anhelo de predicar a Dios, amén, y no callarse, a pesar de la oposición que había en ese tiempo. Así que vemos entonces a Pedro que levanta la iglesia. ¿Por qué le hago toda esta referencia? Porque meditaba hoy día, cuando uno lee esta carta, estamos hablando de un hombre que pasó 3 años con Jesucristo, que luego se levantó lleno del poder del Espíritu Santo. Y no paró y no cayó para predicar la palabra. Y mi hermano fue un líder de la iglesia. Y cuando comprendemos que su ministerio tiene que haber sido más de 30 años, el ministerio solamente, amén, de este hombre. Un ministerio, mi hermano, extendido. Yo llevo 20 años pastoreando. Él tiene que haber tenido más de 30 años de pastoreo. En medio de todo eso, como líder de la iglesia, tiene que haber comprendido que habían necesidades, pero fundamentales, que la iglesia tenía que tomar y tener. Amén. Y cuando leo esta palabra, me encuentro con todo esto que le estoy comentando, de un hombre que tenía impregnado a Cristo en su corazón. Y sabe, mi hermano, cuando entiendes todo este contexto de en cómo se escribió esta carta, en medio de un hombre, como les digo, que tenía lleno en su corazón de que no solamente él le servía a Dios, sino que los que se volvían al Señor le sirvieran también con todo cierto fervor. Amén. Él hace un llamamiento, ¿cierto?, una vida santa. Y está hablando de que debemos ser apartados. Amén. Comienza escribiendo esta carta, mi hermano. No sé si habrá más cartas de Pedro, no sé la verdad. Lo que permitió Dios que quedara para este tiempo donde estamos nosotros son 2 cartas solamente. Hablando de 3 años con Jesucristo, amén, y un ministerio de más de 30 años. 2 cartas donde él abrió su corazón para dejar escrito lo que como apóstol del Señor, que vivió con Cristo, amén, él consideraba a través del Espíritu Santo, consideró que estas cosas eran las puntuales para que la iglesia las siguiera. Aleluya. Con eso creo verdaderamente que estas palabras tienen que tomar un peso en nosotros como iglesia. Amén. No fue cualquier hombre. A veces nosotros leemos la Escritura como un libro más, como un conocimiento más. Pero esto estaba impregnado de vidas de tortura, de tiempos, mi hermano, de persecución. Amén. Y en medio de todo eso, no sé si fue escrita en una cárcel, en un calabozo, en un lugar oscuro, no sé. Amén. No sé en qué tiempo, en momento, pero sí estoy seguro que había mucha persecución sobre Pedro. Y pudo dejar esta carta y la otra, ¿cierto? La segunda carta también de Pedro. Pero en esta primera, él abre su corazón para dejar
cosas que son importantes. Amén. Como todas las cartas que están escritas por los apóstoles. Pero comprendamos que este líder tenía una carga en su corazón. Amén. De liderar la iglesia del Señor. Aleluya. Y son de ahí, de ese corazón, que salen estas palabras, mi hermano. Amén. El versículo 17 de este capítulo 1 de la primera carta de Pedro dice: y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Amén. Dice, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. Amén. Pedro le habla a la iglesia, a una iglesia que no está establecida en esta tierra, que fue ya libertada. Amén. Fue rescatada de la vida de esta tierra. Amén. Y ahora dice, condúzcanse con temor todo el tiempo de su ahora peregrinación. Porque lo que vivimos nosotros como iglesia, está diciendo Pedro, nosotros hoy día pasamos a tener una vida nueva. Por lo tanto, tenemos una peregrinación en esta tierra. ¿Entienden lo que es un peregrino? Alguien que va de paso, no viene a quedarse aquí, no viene a establecerse. Amén. No viene a echar raíces en este lugar. Un peregrino viene de paso porque sabe que este lugar no es para él. Amén. Ni para los suyos. Va de paso solamente porque tiene un lugar ya a donde va a llegar. Así como a peregrino nos habla, dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Y entonces salen estas palabras: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Amén. Tú y yo, dice Pedro, que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Yo decía, Señor, yo fui rescatado de una mala manera de vivir. Pero Pedro me dice que yo fui rescatado de una vana manera de vivir. No solamente mala. Amén. Sí, porque mala manera de vivir era porque no estábamos con lo bueno, con Dios. Sí, verdaderamente era una mala manera de vivir la que teníamos. Pero ¿sabe? Pedro pone un énfasis en algo mucho más profundo, de no quedarte solamente en una vida mala, porque cuando nosotros decimos mala, entonces hoy día podemos decir, pero mala manera, claro que era porque yo bebía alcohol, me drogaba, fumaba, hacía esto y esto otro malo. Hoy día no lo hago. Pero Pedro no pone eso. ¿Por qué? Porque nos conoce. Porque eso es una justificación para seguir haciendo lo que a nosotros mejor nos parece. Y seguimos viviendo muchas veces, amén, a la manera en que nos gusta vivir. Pero sin alcohol, sin droga. Aleluya. ¿Entiende, mi hermano? ¿Sabes que Pedro es muy puntual porque es un hombre que está mirando la iglesia, está viendo cómo se está desarrollando cada familia que va llegando, cada persona que viene, y entonces él sabe en el corazón, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Lo alerta, lo apercibe para poder decir, estas palabras son precisas. 30 años de ministerio donde podría haber escrito todas estas cartas, pero en una solamente tienes que dejar estipulado todo lo que yo necesito que entienda la iglesia. Pedro. Aleluya. Hácelo entender que primeramente ellos son peregrinos. Hácelo entender que primeramente han invocado al Padre, aquel que juzga según la obra de cada uno. Y no hace excepción, no hace distinción de personas. Amén. Nos va a juzgar a cada uno, mi hermano. Aleluya. ¿Según qué? Según nuestras obras. Aleluya. Sí, porque nosotros, si tú tienes fe solamente, esa fe que muchos profesan decir, esa fe de que dicen, no, es que yo creo en Dios, pero el Señor va a venir a juzgar por las obras que tiene que producir esa fe, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Por eso Pedro enfatiza, porque sabe que la fe que se ha producido en nosotros, amén, la fe que se ha establecido en nuestros corazones,
hemos dicho creer, entonces se tiene que ver. Amén. Nosotros no andamos por vista. Nosotros. Pero sí tiene que verse en nosotros la fe. La fe es sin ver. Amén. Pero no creas que porque la fe es sin ver, tú puedes decir yo creo y no se me ve nada de lo que yo digo creer. No, mi hermano. La fe es saber que hay un Dios, que Él murió por nuestros pecados y lo creemos. Sin verlo, hemos creído. Aleluya. Y ahora eso va a producir obra en nosotros. Esa fe provoca obras. Amén. Y ya no vivimos de una mala manera de vivir. Pero ojo, hoy día lo que Pedro nos lleva a analizar es que no basta decir que nosotros no tenemos una mala manera de vivir. Amén. Y aquí vamos a profundizar un poco en lo que el Señor nos quiere hablar. Vana manera de vivir. Yo contaba una historia el otro día. A lo mejor alguno no la escuchó. Me gustaría contarla de nuevo porque la verdad es que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir a una santa manera de vivir. Amén. Eso está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir a una santa manera de vivir. Esto es una historia verídica que se dio en el tiempo del 1850, en el tiempo de la esclavitud en California. Dice, en 1850 un noble inglés fue a California para hacer más dinero. Cuando regresaba a Inglaterra, él pasó por Nueva Orleans e hizo lo que muchos turistas en ese tiempo hacían. Fue a ver un lugar donde se comercializaban los esclavos y cuando volteó a la esquina había una hermosa chica africana que estaba siendo vendida como esclava. Allí habían dos hombres al final de la multitud quienes estaban ofreciendo en la subasta y estaban murmurando el uno al otro lo que harían con ella si la compraban. Y no era nada bueno. Este noble se enfureció y llamó la atención del subastador levantando la mano y le dijo: te daré el doble de lo que cualquiera te dé por esta joven. Y el subastador se detuvo y respondió: nadie ha dado tanto dinero por una esclava. ¿De verdad tienes ese dinero? Y el noble metió la mano a su bolsillo y sacó algunos billetes y los mostró, y el subastador dijo: vendida. El hombre fue por la chica y cuando la bajó del lugar, ella le escupió en la cara. Él se limpió y la llevó al centro de Nueva Orleans y la llevó a una oficina. El hombre detrás del escritorio le dio unos papeles, él firmó los papeles y se los pasó a la joven y le dijo: estos papeles son para ti. Ella le escupió en la cara otra vez. Él se volvió a limpiar y le dijo: oye, ¿no entiendes? Te compré para que seas libre. Ella se quedó sorprendida y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Finalmente ella lo miró y le dijo: ¿tú quieres decir que pagaste el precio más elevado que alguien ha pagado por un esclavo solo para dejarme libre? Él le dijo: sí, así es. Y ella siguió llorando, lo miró y le dijo: quiero solamente pedirte una cosa. ¿Puedo ser tu esclava para siempre? Cuando un cristiano entiende la grandeza de la salvación y el precio que Dios mismo pagó por nuestro rescate, la respuesta de su corazón es en esencia la misma de esta esclava: Señor, ¿puedo ser tu esclavo para siempre? Aleluya. Si tú te das cuenta, Pedro dice: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Rescatados. ¿Sabes qué es pagar? ¿Significa pagar un rescate? ¿Entiendes la palabra rescatado?
Tú no fuiste sacado así solamente. Amén. Nosotros nos llevábamos una vana manera de vivir y fuimos sacados. Nosotros fuimos rescatados. Amén. Porque estábamos envueltos, éramos prisioneros de eso. Un rescate se paga por alguien que está prisionero de algo. Y nosotros éramos prisioneros de una vana manera de vivir. Amén. Tengan presente que han sido rescatados de una vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Sí, porque muchos de nosotros, mi hermano, seguimos la misma línea de nuestros padres. Es que él era bueno para trabajar, era afanado, la verdad. Sí, es que mi madre no se quedaba tranquila, estaba siempre haciendo algo, era ansiosa. Tenía ansiedad. Amén. Nosotros hablamos de virtudes, pero las virtudes se dan cuando estamos con el virtuoso. Nuestras vidas, mi hermano, se vuelven virtuosas porque eran vanas. Todas las cosas que nosotros hacíamos eran vanas. Dice, no fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no se pagó, mi hermano, por nuestro rescate de esa vana manera de vivir. Pedro está diciendo, no fuimos rescatados con oro o plata, que se podría haber pagado por nosotros. No, porque esto era más grave. Aleluya. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha, iglesia, tú y yo fuimos rescatados a un precio de sangre, de una sangre preciosa, dice Pedro. Amén. ¿Sabes? Pedro quiere ponerle un peso para que tú y yo en nuestros corazones comprendamos, iglesia, debemos conmovernos por el precio que se pagó, por el rescate. Aleluya. Como leía recién, esta mujer se sorprendió porque dijo, yo una esclava africana, tú viniste a pagar el precio más alto que se ha pagado por una esclava. ¿No fue así el Señor con nosotros? Amén. Eso quebrantó, eso compungió el corazón de esta mujer. Y ella dijo, yo lo único que te pido es déjame ser tu esclava. Sí, porque se dio cuenta que había alguien que podía amarla. Amén. En medio de todo lo que ella tiene que haber visto, vio un amor en ese hombre. Un amor inmenso. Y se pagó dinero. Eso está diciendo Pedro. Por nosotros no se transó con oro o plata. Fue algo mucho más precioso que el oro y la plata. Fue la sangre de Cristo. Ahora escucha, mi hermano. Nosotros fuimos rescatados. ¿De qué? De una vana manera de vivir. ¿Sabes a qué se refiere vana manera de vivir? Es una manera de vivir vacía. Es una vida, se refiere a una vida vacía, sin propósito, inútil o sin sentido. Aleluya. La palabra vana se utiliza para describir algo que es inútil, vacío, sin valor o sin propósito. Eso significa vano. Vacío, inútil, sin valor o sin propósito. Amén. Es que a lo mejor tú dices, no, pero mi enfoque en el mundo era sacar adelante mi familia, sacar adelante todo eso, era mi manera de vivir. Y Pedro está diciendo que esa manera de vivir era vana, inútil, porque todo lo que nosotros podamos levantar en esta tierra, construir con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, amén. Y en momentos en alianza con el esposo o la esposa, en la unión, todo lo que se pueda construir. Pedro está diciendo, donde no estuvo Dios, todo eso es vano. Aleluya. Amén.
Vano, vacío, sin valor, sin propósito. No, pero es que el propósito era bueno porque yo quería levantar esto. Era vano, era vacío, sin valor. Amén. Manera de vivir se refiere a la forma en que una persona lleva su vida, sus acciones, decisiones y prioridades. ¿Cuál era tu prioridad? Tengo que decir era, porque así dice Pedro. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, está diciendo en un tiempo pasado. Amén. Más abajo, en el versículo siguiente, Pedro enfatiza y dice que hay una nueva vida en nosotros. Aleluya. Amén. Esa nueva vida nos muestra, amén, que nosotros hoy día no vivimos a la manera que teníamos antes de vivir. Aleluya. Con las prioridades, ¿se entiende? La manera de vivir se refiere a la forma en que una persona lleva su vida, sus acciones, decisiones y prioridades. O sea, como yo llevo mi vida hoy día, ya no puede ser la misma como yo la llevaba. Amén. Porque es una nueva vida hoy día. Fuimos rescatados de eso. Yo no puedo estar llevando mi vida igual como la estaba llevando antes. Creyendo que la única diferencia hoy día, que es grande y que la resaltamos, es que Dios está en medio de mi vida hoy día. Pero ¿qué si esa vida sigue siendo, mi hermano, llevada a la manera que la tenías antes, que la estabas llevando antes? ¿Dónde está el rescate que hizo Cristo? ¿Dónde está la sangre preciosa que se pagó para rescatarte? Aleluya. Mis acciones hablan de mi manera de vivir. Mis acciones, yo sigo en las mismas acciones que tenía antes. Amén. Accionando cosas para poder obtener esto. Accionando cosas para poder lograr cosas. Accionando, ¿cierto? Todo en mi vida. Yo sigo igual con mis acciones. Accionando cosas para poder seguir teniendo y alcanzando cosas. ¿Sabe, mi hermano? En momentos pareciera que Dios vino para potenciar para darnos más fuerza para cumplir nuestros propósitos. No los de Él. Nuestros propósitos son los vanos. Amén. Sí, porque cuando uno tiene propósitos que un día van a terminarse en esta tierra, amén, es que ¿de qué saca, cierto, un hombre con guardar en su granero? Dice, ¿ha escuchado esa parábola? De un hombre que guardó y después cuando miró y dijo, wow, dijo, todo lo que he guardado, lo que tengo, lo que he alcanzado. Y la palabra de esa parábola dice, pero él no sabe que en esa noche la muerte iba por él. Aleluya. Todo lo que alcancé, todo lo que logré, y él estaba satisfecho, amén, con haber alcanzado hasta ahí todas las cosas que tenía, haber entregado todo su tiempo, su vida. Él lo encontraba muy satisfactorio. Pero esa noche dice la Escritura que venía la muerte por él. Murió. ¿Y dónde quedó todo eso? Y ahí sale, cierto, Jesucristo preguntando, ¿de qué vale si el hombre alcanzara todo este mundo? Pero si su alma se pierde. Amén. Aleluya. O sea, medita, mi hermano, porque nuestra manera de vivir estaba exteriorizada hacia las cosas que alcanzábamos. Nuestra vana manera de vivir estaba exteriorizada. Aunque a lo mejor estabas pensando en tu familia, pero al final era todo exterior. Amén. Porque familia, matrimonio, hijos, todo queda aquí. Lo único importante que dice esta parábola es su alma, ¿dónde va a ir? Amén. Todo esto que tú ves, lo que puedes alcanzar, puedes llenar los graneros, puedes tener más cosas materiales, puedes estar satisfaciéndote en tus propósitos
por logros. Como te digo, hoy día pareciera que esa mala manera de vivir, no vana, sino que esa mala manera de vivir que teníamos nos potenció nuestra manera vana de vivir. A ver, no te quiero enredarte, pero esa mala manera de vivir que hoy día no tenemos, potencia muchas veces nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya no gasto ni desperdicio mi dinero en alcohol ni en drogas, pero la sigo aportando en mi vana manera de vivir. Ahora todo eso que yo gastaba en mi mala manera de vivir, lo invierto en mi vana manera de vivir. Aleluya. Manera de vivir, llevar tu vida, llevar tus acciones, llevar tus decisiones, llevar tus prioridades. Eso es manera de vivir. Amén. Entonces, y ahora está Dios. Mejor todavía, porque ahora salió de mí mi mala manera de vivir. Tengo más dinero para llevar a cabo y levantar mi vana manera de vivir. Y más aún, tengo a un Dios que yo le pido y Él dice, pídeme. Y se os dará. Amén. Llama y se te abrirá. Y a veces andamos diciendo, wow, ahora esta vana manera de vivir se potencia más todavía porque tengo el favor de la mano de Dios. La bendición de Dios está conmigo. Amén. Y yo le pido a Diosito, porque algunos vienen así de pequeñito, le pido a Diosito y Él me sigue dando lo que yo quiero, necesito para cumplir, para seguir llevando mi vida, mis acciones, amén, mis decisiones y mis prioridades. El contexto de este versículo habla de cómo los creyentes han sido redimidos de una vida pasada que era vana, vacía, inútil, ¿se entiende? Amén. Inútil. Inútil es que no importa cuánto tiempo tú obtienes algo, sea material, sea físico, no importa, inútil es porque al final, hoy día tú entiendes que eso iba a tener un fin, iba a caducar un día, va a caducar. Todas las cosas que están aquí un día van a caducar. Lo que tienes, lo que has alcanzado, va a caducar un día. Amén. Pedro es fuerte para decirlo, creo que es Pedro, también en la carta, porque está enfocándose en todo eso, dice que ahora todas las cosas, ciertos materiales, todo, lo estoy hablando, parafraseando, van a ser quemadas, van a ser consumidas por fuego. Aleluya. Todo se va a quemar. Amén. ¿Y por qué nos dice eso Pedro? Por esto mismo, mi hermano, para darnos conciencia de que fuimos rescatados por precio de sangre de nuestra vana. Amén. No solamente mala, sino que vana manera de vivir. Y muchos todavía, mi hermano, no se vuelven al Señor, comprendiendo que nuestra vana manera de vivir es de la cual Dios nos rescató. Los creyentes han sido redimidos de una vida pasada que era vana, es decir, vacía y sin propósito, por medio de la sangre de Cristo. Amén. Vacía y sin propósito era nuestra vida o nuestra manera de vivir. Antes de la redención se seguían patrones de vida heredados por nuestros padres. Amén. Sin ninguna dirección espiritual. Solamente mirándonos humanamente. Amén. Porque aquí dice que nuestros antepasados nos traspasaron esta vana manera de vivir. Eso dice Pedro. Mi hermano, ¿sabes qué? Tú tienes que comprender que hay cosas que tú tienes como valores. Sí, mi papá siempre fue esforzado. Y él trabajó y trabajó y trabajó. Espiritualmente te dejó botado. ¿Cuántas veces? Por estar más consumido en eso. Espiritualmente hablando, tu vida cuántas carencias tuvo, cuántos daños.
se causaron en nuestras vidas por el abandono. Amén. Pero ¿qué se nos decía? Pero es que yo estoy trabajando, pero es que yo tengo que hacer esto, tengo que proveer, o con qué comes, con qué te vistes. Aleluya. Por eso Jesucristo, cuando llega, mi hermano, en las bienaventuranzas, Él les viene a decirle: ¿ustedes han visto a los pájaros del cielo? Siempre lo tengo que estar recordando aquí porque, mi hermano, nosotros no creemos eso. No creemos que un Dios que alimenta a los pájaros del cielo, que nosotros tenemos más valor que ellos, nos va a alimentar. No, nosotros tenemos que hacer graneros, nosotros tenemos que construir cosas, tenemos que levantar, tenemos que construir nuestra propia vida. Construir tu vida, mi hermano, algo vano, algo vacío, algo inútil. Entregarte por algo vacío, por algo vano, por algo inútil, no tiene sentido hoy día. Amén. Por eso eran vidas sin sentido. Por lo muy bonito y adornados que se podían ver las cosas que nosotros pensábamos. Por eso te digo, entre comillas, valores que fueron traspasados por nuestros antepasados. Amén. Que yo no me puedo quedar quieto, tengo que estar haciendo cosas. Amén. Te afanas, te afanas, te afanas. Por eso las bienaventuranzas hablan del afán y de la ansiedad. Amén. Mi hermano, no te metas en Apocalipsis, no te andes metiendo en los 7 caballos del Apocalipsis. ¿Sabes? Te invito, léelo. No andes viendo si esto es así o no es así. El pastor lo dijo y andes buscando cosas. Simplemente lee las bienaventuranzas, porque eso no habla a nosotros. Eso, ahí las bienaventuranzas hablan de la vana manera de vivir. Y ahí nos muestra la correcta manera de vivir, una manera de vivir llena, mi hermano, porque vino un reino a habitar en nosotros hoy día. Es un reino el que se nos dio el paso para poder nosotros ser parte de ese reino. Y por eso pasamos de ser ciudadanos de este mundo a ser ciudadanos de un reino. Y de estar un día en este mundo y ahora no ser parte de este mundo. Estar aquí, pero no somos de aquí. Porque ahora somos peregrinos. Por eso nos dice, el Señor va a juzgar tus obras. Recuerda, el que juzga todas las obras. Amén. Así que ten temor, iglesia. Porque fuimos rescatados a precio de sangre. ¿De qué? De nuestra vana manera de vivir. Bendito Dios. La vida vana se considera inútil en el sentido de que no contribuye a un propósito más elevado, a la vida eterna. Eso es vana manera de vivir, mi hermano. Si nosotros decimos, tengo que seguir esforzándome por esto y por esto otro, mi hermano, se te va el tiempo en eso. En momentos te encuentras y te ves que poco es lo que te está introduciendo en tu vida eterna, poco es el peso que le estás tomando a la vida eterna que se te entregó, a un reino que eres parte. Fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos coherederos junto con Cristo. Coheredero, ¿sabes qué es ser coheredero? De un Padre que ha creado todo el universo y nosotros somos coherederos junto con Él para estar preocupándose hoy día. Por eso que todo pasa a ser vano. Aleluya. Démonos cuenta, iglesia, porque hoy día no hay alcohol, no hay droga, pero ¿sabe? Lo peor es que muchas veces nos unimos para sacar adelante nuestra vana manera de vivir. En eso nos unimos muchas veces, para sacar hoy día adelante ahora nuestra vana manera de vivir. Y le ponemos esfuerzo a eso. Es fuerte cuando el enfoque que tenemos es malo. Si tú lees Génesis 11, tú lees y empiezas a leer cómo esos hombres que estaban ahí que empezaron a construir una torre, la torre de Babel,
En Génesis 11, ellos se unieron. ¿Sabes cuánto cuesta unirse? Y todos tenían un mismo sentir. Si uno hablara, es lo mismo que Dios quiere para la iglesia. Amén. Pero mi hermano, ellos querían construir una torre que los llevara al cielo. Suena muy parecido a muchos que creen que están construyendo algo hoy día en el Señor, porque piensan, y eso está en lo que te estoy leyendo, está en Génesis 11, versículos 3, por ahí. Bueno, del primer versículo, ¿cierto?, del capítulo 11 de Génesis, empieza a contar la historia de la Torre de Babel. Amén. Y cómo se unieron, cómo empezaron ellos se unieron sus mentes y crearon, mi hermano, un ladrillo. Amén. Porque en ese tiempo tenían piedras para construir, pero como usted ve, las piedras no tienen una forma buena, tenían que estar, ¿cierto?, acondicionándolas. No, ellos crearon el ladrillo. Ahora el ladrillo se acomoda uno con otro y hace más firme la construcción. Y crearon ladrillo. Mi hermano, ellos se unieron para empezar a crear esta torre y se pusieron de acuerdo. El acuerdo fue mutuo, completo, entre todos. Dijeron, sí, vamos a construir, pero construyamos algo que nos lleve al cielo. ¿Sabes? Yo quiero decirte que la vana manera de vivir, lo único que te está llevando no es a Dios. Construye hoy día, porque dices, tienes a Dios en tu vida. Pero sigues construyendo tus propios anhelos, tus propios propósitos. Eso es vacío, porque sigues de nuevo con lo mismo, pero sin fumar, sin tomar, sin alcohol. Pero sigues en lo mismo. Sigues con los mismos, mi hermano, anhelos. Sigues con las mismas cosas por alcanzar. Sigues con los mismos propósitos vanos, vacíos. Aleluya. ¿Y sabes lo único que va a alcanzar? El cielo. Pero no al Dios del cielo y de todo el universo. Eso es lo único que va a alcanzar, mi hermano. Y te quiero decirte que ni eso, porque las personas que estaban construyendo ahí, su meta era llegar al cielo. Aleluya. Pero así como estaban construyéndolo, nunca iban a llegar ni al cielo siquiera. Pero estaban propuestos a eso. En Dios, mi hermano, da tristeza, pero muchos siguen con su vida vana. Amén. Hay muchos que siguen con su vida vana. Aleluya. Dios muestra su mano. Mi hermano, Él vino a cambiar y a revolucionar todo en mi vida. Todo. Cambió toda mi manera, mi perspectiva, todas mis decisiones. Todo lo que yo le encontraba sentido de familia, de valores que me traspasaron. Yo viví con abuelos, no tuve a mis padres, no me mostraron una familia a mis padres, pero tuve a dos abuelos que eran cristianos, me mostraron una familia. Pero cuando me volví al Señor, ni eso tomó tanto valor para mí, de querer alcanzar una familia, sino que la verdad hoy día, mi anhelo, mi hermano, es alcanzarlo a Él cada día. No hay propósito mayor, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados, somos de Él, por Él y para Él. Y es que no hay otra forma de decírtelo tan clara como lo dijo Pablo. Nosotros somos de Él, le pertenecemos, somos de Él, para Él. O sea, todo lo que nosotros hacemos hoy día no es para nosotros, no es para levantar algo nosotros, todo es para Él y todo es por Él. Porque así se da también. Si algo tenemos, es por Él. Aleluya. Nuestras vidas hoy día tenemos que reflexionar en nuestra vida hoy día, mi hermano.
en nuestra manera de vivir. Amén. Mis decisiones, mis prioridades, eso es lo que tienes que reflexionar. Cuando te digo manera de vivir, reflexiona en tus acciones, en tus prioridades, en tus decisiones que estás tomando hoy día. Amén. Se limpió un poco, amén, se limpió un poco nuestras vidas del alcohol y de las drogas, porque eso nos hacía tomar decisiones más erradas todavía, más vanas, más vacías estaban. Amén. Pero cuando se salió eso, hoy día tú sigues pensando en ti, sigues pensando en tu familia, en lo que puedas levantar, en lo que puedas alcanzar en esta tierra. Eso es querer alcanzar el cielo. Qué bueno Dios cuando viene a crear lío entre nosotros. Amén. Sí, descendió el Señor y vio cómo estaban este grupo construyendo la Torre de Babel. Y estaban tan unidos. ¿Has tenido problemas con tu familia? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? Yo quiero decirte que Dios baja, desciende y te mira y dice, oh, ¿y estos dos están tan unidos ahora? Pero están unidos no para mí, están para ellos. Están levantando esto otro, uy, que están unidos. Obtienen autos, tienen esto, casa, todo, y van poniéndose ahí, y metas, y van cumpliéndose. Y uno trabaja y el otro igual, y se esfuerzan y están ahí, unidos. Así estaba la Torre de Babel. En un mismo sentido. Si hubiese sido la iglesia, el Señor la apoya y pone su mano ahí. Pero ellos estaban para un provecho propio. Pero es que queremos alcanzar el cielo, pastor. Ellos también lo querían alcanzar. Amén. No es que cuando quieres alcanzar a Dios, tienes que dejar esas cosas de lado. Tienes que dejar de pensar en ti. Amén. Tienes que cambiar las prioridades y los propósitos. Tienes que dejar de lado esas cosas, mi hermano. Y Dios las dará. Y Él nos suplirá las necesidades. Porque Él nos va a ver que estamos poniéndolo a Él como prioridad. Poniéndolo a Él como lo que nos da, ¿cierto? El querer vivir, el querer alcanzar, el querer buscar. Es Él nuestro propósito. Aleluya. Él vino a darle sentido a nuestras vidas. Eran vanas, eran sin sentido. Él vino, mi hermano, a hacer útil algo que era inútil. Sí, amén. Dios vino a buscar lo inútil de este mundo para hacerlo útil. Lo que no era, para hacer lo que es hoy día. Sí, mi hermano, Él vino a tomar lo necio porque esa es necedad. Es necedad de estar enfocado en algo que en el rato después se va a desperdiciar y va a quedar en nada. Aleluya. Lo veas o no lo veas, mi hermano, perderse, al final se va a perder igual. Pero enfocarse, meter tu vida, poner todo tu esfuerzo, tu mente, tu corazón, aleluya, en Dios, en el eterno, eso sí que tiene sentido. Eso sí que es sabio, iglesia. Eso sí que no es inútil. Aleluya. Eso sí que es verdadero propósito. Porque ese es el propósito, la verdad, por el cual fuimos creados. No fuimos creados para nuestro provecho, sino que para el provecho de Él. Porque Él nos creó. Y así, mi hermano, el Señor descendió y dijo, les voy a cambiarles la lengua a esto. ¿Amén? Los confundió. Entonces la esposa empieza a hablar y el esposo empieza a hablar en otro idioma. ¿Y qué le pasó a este? Si vamos para allá y ahora ¿qué? No le entiendo. No entiendo qué quiere y empezamos a tener conflictos. Aleluya. Es momento de arrepentirte porque ahí, en esos momentos, es cuando debemos entender por qué está caminando, pucha, si podríamos ir para el mismo lado.
Amén. Pero ¿para qué lado vas? Pregúntate eso. Amén. Porque tú dices, no, si es que estamos caminando tan bien para el mismo lado, pero ¿para qué lado? ¿Para el tuyo o para el de Dios? ¿Para tus propósitos y prioridades o para Dios? Pregúntate eso, iglesia, porque eso es lo que va a valer. Mi hermano, qué mejor que Dios pueda ver unido a gente, que la vea, mi hermano, de acuerdo, no peleando. Al revés, mi hermano, unidos, no había guerra. Había gente ahí, cantidades, y todos estaban en una. Podría haber quedado en paz Dios y haber dicho que sigan adelante, voy a bajar, bajemos. Porque así le dice en la Escritura, descendamos. Amén. Y veamos qué están haciendo esto. Amén. Ah, y ahí está Cristian y Marisa. Ay, están enfocados en esto, están para allá. Hoy que están unidos, se ven bonitos a la vista de los demás. Pero el Señor dijo, esto es malo. Amén. No vaya a ser. Aleluya. ¿Cierto? Está escrito ahí que el Señor tuvo que ponerse y decir, no, esto hay que dividirlo, hay que echarlo abajo. ¿Por qué, mi hermano? Porque los propósitos de Dios son los que se deben cumplir por encima de los nuestros. Y de ahí fuimos rescatados. Nosotros, mi hermano, muchas veces estamos todavía enfocados y estamos potenciando nuestras acciones, nuestras decisiones, de la forma en que llevamos nuestra vida. Todo lo estamos muchas veces potenciando. Nuestras prioridades. Y en eso estamos enfocados. Y cuando se puede, con Dios. Sí, pues porque el que me... Sí, el que me da la salud, el que me da la vida. Lo hablábamos el otro día, ¿se acuerda? Ese esposo que sirve para eso. Vamos a poner la que falta, pero yo estoy en mis prioridades. Amén. Yo estoy para cumplir lo que yo quiero, los propósitos, pasarlo bien. Amén. Pero todo eso, ese pasar bien y vivir a mi manera, tiene que estar financiado. Amén. Y si no tengo salud, no voy a poder cumplir lo mío. Y si no tengo, mi hermano, el dinero necesario, no voy a poder comprar lo que necesito. Para mis prioridades. Para mis prioridades. La vida vana se considera inútil en el sentido de que no contribuye a un propósito más elevado o a la vida eterna. Sin sentido quiere decir que implica que esta forma de vida carece de un significado profundo y verdadero. Sin sentido. Carece, mi hermano, de un significado profundo y verdadero. Amén. Todo es superficial. Todo es superficial. Amén. Lo material, aunque tú digas, no, es que yo lo necesito, pero es que hay muchas cosas de las que cuestan más que el pan. Porque nosotros nos quejamos por el pan, pero de repente vemos un plasma, una muralla. Hoy que están caras las cosas. ¿Tan caras las cosas qué? ¿Tan caras las cosas que tus prioridades necesitan? Pero no tienen ningún sentido. No tienen ninguna profundidad. Amén. Sí, son nuestras prioridades. Y eso es lo que nosotros queremos alcanzar. Y tenemos que trabajar más. Salga luego este presidente y se cambie el otro. Y el otro sea... Y le echamos la culpa a todos porque todos tienen que estar a favor de nuestras prioridades, a nuestro... Sí, mientras no estén así. Sin sentido implica entonces que esta forma de vida carece de un significado profundo y verdadero, llevando a una existencia superficial y sin rumbo. Esa era nuestra vana manera de vivir. En una manera superficial y sin rumbo. Amén. Sin rumbo, pero sí con un final. Sí, porque al final tú puedes ir perdido para allá, para donde sea, pero todo va a tener un final un día. Y el final de esa vida sin rumbo y sin sentido, superficial, era la muerte. No era otra.
una muerte eterna. Amén. En resumen, vana manera de vivir es una forma de vida que carece de propósito, valor y significado duradero. Lo único que tiene un significado duradero es lo eterno. Y lo eterno se encuentra en Dios, mi hermano. Amén. Nadie te va a darte algo eterno porque Él es el Dios eterno. Y Él es el que puede mover las cosas eternas. En su mano están. Y nos ha hecho parte de un reino sempiterno. ¿Conoce esa palabra? Sempi, siempre. Es siempre y siempre y siempre. Aleluya. Para eso estamos, mi hermano. Sigue leyendo la carta. Yo te estoy leyendo el principio de esta carta. Pero léela con esa conciencia de que un hombre que vino a la iglesia y que pasó todas las cosas que pasó para depositarse en todo su ministerio y en todo lo que vivió en los 3 años con Jesucristo. Porque ¿cuántas cartas puede escribir en 3 años? ¿Cuántas cartas en 30 años de ministerio? Pero se depositó en una. Si a ti te dicen en todo este tiempo que tú tienes de 30 años, necesito que deposites todo lo que tú entiendes, que necesita esta persona que tiene que entender. Deposítalo en una sola carta. Entonces tú vas a irte a lo importante, a lo puntual. Eso es lo que hizo Pedro. En 30, 40, no sé cuántos años de ministerio, porque no se sabe la edad que tenía cuando conoció a Cristo. Más o menos dicen que en el año 67, después de Cristo, murió. Amén. No se conoce la edad de él, más o menos, pero sí era anciano. O sea, toda su vida, hasta ser anciano, estuvo viviendo de esta manera que él dice, de esta manera en que fue rescatado para vivir una vida, mi hermano, agradable a Dios, con propósito, con sentido, no inútil. Aleluya. Y eso reflexionemos esta mañana. Quiero quedarme ahí para orar. Así deja mi hermano esta carta, Pedro, para que la sigamos leyendo. Sigue escudriñando ahora, más adelante, y le va a encontrar sentido a todas las palabras que él sigue diciendo. Con este punto, del que él te está haciendo entender que todas las cosas van a aparecer un día. Por eso es que más adelante, como te digo, te habla de qué es mejor. Amén. Vivir como malhechor y la vida que llevábamos antes, que las personas nos veían, o que nos traten de malhechores, pero que estemos viviendo por la causa de Cristo. Y si por eso me tratan de una forma, si por eso me tratan mal, si por eso me miran mal, bueno, pero es por la causa de Cristo, eso tiene sentido. Aleluya. Pero antes no tenía ningún sentido, mi hermano, que nos trataran lo peor y que nos miraran de lo peor. Ahí sí que no tenía sentido y a lo mejor podíamos andar peleando con esas personas. Amén. Pero hoy día, mi hermano, gózate, dice, conténtate. Si alguien dice algo de ti, pero porque estás en los propósitos de Dios, cumpliendo sus planes. Aleluya. Gózate de eso, iglesia. Bendito Dios. Eso sea nuestro contentamiento, iglesia, hoy día. Vamos a orar y abierto está el altar. Para los que quieran, mi hermano, despojarse de esa vida vana. Fuiste rescatado. Mi hermano, hay un precio ahí que ya está pagado. Hazlo efectivo hoy día. Hazlo efectivo en tu vida, mi hermano. Si estás involucrado en una vana manera de vivir, sigues viviendo hoy día libre a lo mejor de cosas que te impedían o que te hacían gastar más, pero sigues cumpliendo tus planes y tus propósitos, hoy día puedes ser libre, rescatado de esa vana manera de vivir. Amén. Vida sin sentido. Aleluya. Bendito Dios. Por eso la iglesia está cobrando poco sentido en mucho hoy día. Sí, ¿qué tanto estar ahí? Hay tantas cosas que hacer para ti. Porque cuando vienes aquí, es Dios el que te habla. Es Dios el que te va a decir, esto es así.
no es como tú crees, esto es así. No es como tú piensas, esto es así. Aleluya. Y te demanda no solamente tener una fe de boca, sino que Dios te dice, veme, probadme en esto, como decía su palabra, ¿cierto? En Malaquía, por lo que estamos haciendo hoy día aquí. Y no se abrirán las ventanas de los cielos. Amén. No es que tú abras con tus capacidades un banco o abra una cuenta en el banco por el dinero que estás teniendo. Se te van a abrir las ventanas de los cielos y eso es espiritual. Y eso se abre por fe. Aleluya. Tus propósitos pueden abrir cuenta y pueden abrir muchas cosas, puertas en este mundo. Pero la fe en el Señor, priorizarlo a Él, estar en sus planes, te abren las ventanas de los cielos. Aleluya. Y se va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Si no lo crees, bueno, sigue en tu vida vana. Amén. Pero si lo crees, pruébame, dice el Señor en esto. Amén.